entrevista deportiva, un tema neurálgico para la República Dominicana es la educación física. Educar mediante el deporte en un momento en el cual el Instituto Nacional de Educación Física recibe un impulso con un trabajo bastante activo de parte de nuestro amigo Alberto Rodríguez, pero se necesitan programas. Esa es la realidad. Y justamente tenemos una idea interesante que presentar. Para eso nos acompaña el profesor Jacobo Mosquete Guzmán, quien estará conversando con nosotros sobre esta guía que ha creado y la cual quiere compartir con la República Dominicana y también con las autoridades para que sepan que en algún momento tenemos que imprimir esto, publicarlo y utilizarlo, porque son consultas importantes. Cuéntenos, bienvenido, Jacobo. Sí, gracias, buenos días, Nestalí, buenos días a todos los amigos técnicos aquí en el estudio y a todos los que sintonizan diariamente, entre los cuales me cuento realmente con este programa y gracias una vez más por abrirle la puerta a educación física. Sí, aquí tenemos una guía a grosso modo, en general. ¿Qué nos presenta aquí? Bueno, este es un trabajo que viene a servir de apoyo a lo que es la labor diaria del maestro de educación física, ya que lamentablemente no tenemos mucha bibliografía especializada donde el profesor pueda ir a consultar temas pedagógicos de cómo manejar la clase de educación física, de algunos temas también que pueden escaparse de la mano al momento de estar trabajando con los estudiantes. En su experiencia, ¿hay métodos establecidos de cómo trabajar? ¿O cada quien va con su librito? Porque en la vida pública dominicana pasa mucho eso. En la vida pública general y en Sí, sí, deporte ni se diga. sí. Cada quien anda con un librito propio y las instituciones no tienen, digamos que, especies de reglamento de cómo hacer las cosas. Sí, muy buena pregunta esa, Neftalí, realmente. Esa ha sido la idea de elaborar esta guía. Porque te decía al principio que no hay mucha bibliografía especializada. Cuando los muchachos están en la universidad, que se están formando para ser licenciados en educación física, lógicamente se les da lo que es la didáctica especializada en educación física, de cómo manejar el proceso docente de la clase. ¿Qué pasa? Que no hay de la institución que debería regir la educación física dominicana en ese sentido, ¿ves? Elaborar guías metodológicas para que los profesores tengan realmente de dónde apoyar su labor docente. Esa ha sido la idea de esta guía. También es una recopilación, vamos a decir así, de mi vida en lo que ha sido la educación física en 40 años que tengo trabajando en educación física. Estoy retirado, lógicamente, de lo que es la actividad en una cancha, en un espacio, porque ya estoy jubilado, pero eso no impide que No, sigamos. para nada. Ahora que usted puede aportar, porque Exactamente, hay una parte teórica y unos exactamente, marcos teóricos, valga la redundancia, que se deben exacto. establecer para que haya una metodología. Exacto. Fíjate, en el INEFI hay un departamento docente que es quien establece la política de educación física en términos pedagógicos. ¿Qué pasa? Que ese departamento, hay técnicos docentes muy calificados realmente, que van a hacer visitas periódicas pedagógicas a los centros escolares a ver cómo los profesores están manejando el proceso. De ahí en adelante ya eso quedó ahí. Entonces, pienso que esta guía puede ayudar. He conversado ya con varios profesores, inclusive con el que es director docente de la institución, y ahora viene un proceso de lo que es la evaluación de la guía, valorarla, a ver si realmente está como debe ser, si está realmente actualizada dentro de todo lo que es el parámetro de la educación física actual. Veo un tema interesante acá, el Sí, perfil del profesor de educación física en la actualidad. sí, ¿Cómo lo ve Jacobo? ¿Cómo ve sí. que debe ser
el perfil de un profesor de educación física hoy en día? Sí, es un tema bastante interesante porque hemos visto lastimosamente algunos episodios de profesores de otras áreas y de misma educación física que han hecho acciones delictivas con los estudiantes. Recuerda ese caso último de esta niña en Santiago, creo que fue, o no, en Higüey, que un profesor de matemáticas, que de hecho decían que era de educación física, pero que ese profesor lo ponían a dar clases de educación física, porque practicaba deportes y esas cosas, o sea, un criterio Como tapando un hueco. tapando un hueco en esta época, en el siglo XXI, donde tenemos cientos de profesores todavía que están esperando para ser nombrados en las escuelas, pero ese es otro tema. El perfil del maestro de educación física debe ser primeramente una persona que domine lo que es la teoría y la práctica de educación física. Hay muchos perfiles que están contenidos ahí y que es interesante que los que van a calificar para ser maestros de educación física tengan en cuenta, principalmente las autoridades en las universidades. Por ejemplo, te puedo decir, cuando yo estudié en el año 83 en la antigua Escuela Nacional de Educación Física, el perfil era que sea una persona que tuviera dominio de actividades atléticas, por ejemplo, que es un componente importante. No era tan importante lo que es la cuestión pedagógica, porque eso fue realmente evolucionando. Pero el maestro en la actualidad y la maestra de educación física deben ser personas primero con un perfil de vocación docente. No solamente que dominen las actividades atléticas. No atletas profesores necesariamente. Exactamente. Profesores atletas. Primero profesor. Primero profesor, exactamente. Primero profesor, Aunque venga del mundo deportivo. aunque venga del mundo deportivo. No es garantía de que un atleta de alto rendimiento sea un buen profesor de educación física, porque no tiene el componente pedagógico. Y eso ha pasado mucho en nuestro país. Muchos atletas, afortunadamente, ya eso se está dejando al lado ya, porque están exigiendo, las escuelas públicas están exigiendo que realmente el perfil, la categoría profesional sea de licenciatura en educación física. ¿Entiendes? O sea que antes se ponía a cualquiera, y aún hay algunos ejemplos, como ese que pusimos de Higüey, de que la persona que va a ser profesor de educación física sea una persona atlética, sea una persona que haga ejercicios. Esos fueron los criterios que primaron cuando pusieron a ese muchacho a dar clases de educación física, y todavía sucede en muchas escuelas y colegios, principalmente de nuestro país. Pero afortunadamente yo diría que un 90% ya nuestros profesores están siendo, o sea, salen de las universidades y entonces concursan para ser profesores en las escuelas públicas. El perfil es sumamente importante porque te da una idea de lo que puede ser una persona en esa profesión. Vamos a compartir algunos métodos Sí. que usted entienda que deben ir evolucionando y cambiando. Por ejemplo, ¿qué cosas se deben hacer que quizás en este momento no son una práctica del día a día? En el sentido de, No, de la metodología. bueno, en la metodología de la clase de educación física. Por ejemplo, el maestro debe tener presente primero, debe dominar realmente la asignatura. Eso es básico en cualquier actividad profesional. Segundo, el profesor debe tener, además del dominio, debe tener también un aspecto importante, que es saber la filosofía de la asignatura. ¿Por qué soy profesor de educación física? ¿Por qué elegí esa profesión? Otra cosa importante dentro de esa metodología es también saber cuántos estudiantes nosotros podemos tener en una clase. O sea, para ahí entonces definir pedagógicamente qué voy a hacer
realmente dentro de mi clase de educación física. En lo que yo veo que se hace, te toca en educación física la misma cantidad que hay en el curso, Sí, lógicamente sean es, muchos o pocos. sí, usualmente tú sabes que la clase, que las aulas en las escuelas públicas son de 40, 45, 50 y a veces hasta más. Entonces es muy difícil porque es un espacio abierto. Entonces ahí el profesor tiene que esforzarse más, el de educación física, porque si fueron cuando hay las asignaturas donde están eh, en el curso, ¿verdad? En el aula, no, el profesor no tiene que hacer tanto esfuerzo, pero la voz ya del maestro de educación física en el terreno, fuera, en una cancha o un espacio, tiene que esforzarse más para que los estudiantes entonces puedan escucharlo y puedan entonces realizar las actividades. Eh, ¿No? Y la propia evaluación se dificulta. la evaluación, ese es un aspecto que tocamos El ahí. seguimiento, o sea, cómo yo corrijo. Exacto, Si estoy exacto. viendo a 40 muchachos al mismo tiempo, Sí, ¿a cuál me pongo a corregir primero? O sea, y se me pasarán algunos que ni siquiera sí. se le puede hacer una que otra corrección. Por eso hay planteo ahí que hay procedimientos metodológicos para la evaluación. Por ejemplo, un aula de 45 estudiantes, lo que puedo hacer para evaluar es dividirlos por rendimiento. Los más débiles, o sea, los que presentan menos capacidades y habilidades, eso lógicamente lo va a ir haciendo el profesor durante sus clases diarias. Va observando qué alumnos tienen más capacidades, tienen más habilidades, qué alumnos presentan mejores competencias y luego entonces ya a medida que va pasando el tiempo se le hace mucho más Sí, fácil. hay muchachos que no quieren hacer deporte, pero todo el mundo necesita la educación física, que Claro, son lógico. cosas diferentes, ya lo hemos conversado acá. Sí, Entonces, hay un muchacho que tú quizás no tengas que forzarlo a nada, físicamente hablando, porque él no sí, quiere y no pretende que lo firmen ni nada de eso, ni quiere jugar nada. Ahora, exacto. sí, el tema educacional le tiene que llegar, el tema del valor de la actividad física le tiene que llegar. O sea, tiene que asegurarte de que tenga una actividad física mínima, todo eso. Exactamente. Por ejemplo, hay situaciones que a mí mismo se me presentaron cuando estaba activo trabajando en el terreno, de que muchachos que saben conscientemente de que tienen muchas habilidades o competencias, como se le llama ahora, es lo mismo, un cambio de nombre para modernizarlo un poco. Y, por ejemplo, el muchacho que es integrante del equipo de baloncesto de la escuela, entiende que no necesita ir a la clase de educación física porque ya él es del equipo, él domina el baloncesto y entiende que el profesor debe exonerarle entonces la asignatura. ¿Qué pasa con esto? Que la clase de educación física es para todos y el deporte específico es para unos cuantos. ¿Entiendes? En mi clase usted tiene que estar trabajando lo que yo estoy trabajando con todo el grupo, independientemente usted sea El Jordan de la el escuela. Jordan de la escuela o la Cosiris Rodríguez del voleibol, ¿entiende? La clase de educación física es para todos y para todas, independientemente de que estén o no en el equipo de la escuela. Y ya en términos de evaluación, ¿cómo evaluar? ¿Qué visualizar en un niño en esto de la educación física? ¿Qué importa más el tema habilidades, el tema ya propiamente educativo, el tema Sí. de que el muchacho se comporte? Sí, bueno, vamos a evaluar las competencias realmente hasta Porque donde ha... las habilidades tienen su valor Claro, y hay que lógicamente, trabajarlas. claro, claro. Pero por otro lado también está el tema de lo mismo que decíamos ahorita. Hay un muchacho Sí, que no tiene el potencial de ser un atleta, pero tú lo tienes que educar igual y tienes que sí, dejarle en su psiquis que él necesita actividad física claro. para la vida. Es que el fin último de la educación física no es preparar al alumno para que sea un atleta. Ese ha sido realmente un error histórico que tenemos aquí en la República Dominicana. O
sea, pensamos que la educación física es para que al final el muchacho sea un atleta de nivel profesional o amateur, ¿no? El fin último de la educación física es realmente preparar al alumno para la vida, realmente, a través de la actividad física. Que no sea, y te voy a decir un término que aquí prácticamente no se habla, y es de analfabetismo físico. Es un Eso está término, fuerte. es un término que un investigador argentino, un maestro de educación física argentino, acaba de lanzar analfabetismo, porque pensamos que somos analfabetos nada más porque no sabemos leer, pero tú eres analfabeto físico si tú no sabes controlar tu cuerpo, si tú no sabes utilizar tu cuerpo en el espacio, si tú no sabes de qué es capaz tu cuerpo, ¿entiendes? Y hay muchachos que terminan siendo adultos que caminan torpemente Mira, por no trabajar la parte motriz, lo vemos aunque a en la, veces hay condiciones que hay que entender. lo vemos en nuestros muchachos en el béisbol. Si te pones a observar, Sammy Sosa, cuando corría las bases, que daba un jonrón, él tenía una manera peculiar, ¿verdad?, de correr, pero no tenía la coordinación al momento de hacer el recorrido de las bases. Si te pones, busca para que tú veas cómo él corría, se paraba, volvía. Entonces eso Pero es, yo creo que eso era show. era un poco de show, pero también está la coordinación motora ahí. Pero volviendo ya a lo que es la pregunta que me hiciste sobre la evaluación, ¿qué debemos evaluar? Por nivel. Un niño de preescolar, por ejemplo, eh, no se evalúa para ponerle una nota en educación física. Un niño de preescolar, 4 o 5 años, lo que hay es que enseñarlo realmente a cómo desplazarse. Primero gatea, luego luego se para, camina, enseñarle lo que es la lateralidad, la coordinación, que son elementos ¿No? Y que fundamentales. esa evaluación sirva de diagnóstico de cualquier cosa, cualquier problema que haya. Exactamente, se le va dando un seguimiento hasta que llegue ya a la etapa de primaria, ¿verdad?, a los grados de primaria, y de ahí entonces sí ya se va haciendo una evaluación continua. En pedagogía se llamamos evaluación continua y a lo que tú vas mirando durante todo el proceso de la clase. Y luego entonces ya la nota final, que ha sido un grave problema también en nuestra educación física, porque como que no hay criterios específicos, los hay, pero no se saben aplicar. No sé si me entiendes. O sea, el maestro de educación física, la asignatura de educación física es la asignatura donde el padre y la madre obligatoriamente creen que el alumno no debe dejar. Cuando tú vas a la escuela de tu hijo o de tu hija, a un colegio o a una escuela, tú vas donde todos los profesores de las diferentes A ver qué asignaturas, tal muchacho. pero tú no vas al donde el maestro de educación física, porque entiende, no, No, eso, eso eso es no tiene relleno. importancia, pero eso Ahora que depende, mi generación creció así. exactamente, Usaban la educación física para el momento en el cual no te querían tener en el aula por cualquier razón. O sea, no había un programa. sí. Y todavía yo no estoy seguro de que hayan programas No, están permanentes. los criterios de evaluación, está el currículum, y está establecido en el currículum, y está establecido de que la evaluación debe ser continua, todo ese tipo de cuestiones pedagógicas, pero al momento de aplicarla, entonces muchos profesores dicen que es porque son muchos estudiantes, de que se les dificulta realmente hacer una evaluación uno por uno, y la evaluación en educación física es a través de la observación directa. O sea, tú ves a cada muchacho cómo se desarrolla durante la clase y entonces eso te da una idea, ¿verdad? Además de desarrollar las capacidades y las competencias, como se dice ahora, de ese estudiante. Pero todavía
lamentablemente tenemos esa dificultad al momento de ser objetivos para evaluar al estudiante en la clase de educación física, hay dificultad. Y por eso planteo ahí en ese documento cómo el profesor de educación física debe evaluar la actividad docente que está haciendo, porque por eso, lamentablemente, nuestra asignatura todavía, los mismos estudiantes no le dan importancia realmente. Es la que más le gusta de la escuela. Y en primaria ni se diga. El maestro de educación física... Pero es por el sentido de libertad. Por el sentido de libertad, exactamente. Sentido de libertad. No por compromiso. No por compromiso. Óyeme, pero tú me vas a quitar ¿Eh? Eso es. Me gusta conversar exactamente con gente que entienda esa situación. Entonces, cuando el niño, por ejemplo, yo cuando trabajaba en primaria, por X razón yo no podía ir a la escuela ese día. Al otro día, cuando yo iba, que me asomaba, era en turba, mire, usted no vino ayer, usted nos dejó esperando. Pero cuando la maestra no va de cualquier otra asignatura. Hay una fiesta. No, una fiesta. Entonces, los profesores de las otras áreas, en cierta medida tienen como ese celo, por no decir envidia, ese celo, de que, mira, pero, entonces cuando el muchacho se porta mal, el niño, principalmente en primaria, no le dicen no te voy a dejar sin recreo. No vas a ir a la clase de deporte. No va a deporte, sí, yo me acuerdo. Porque lamentablemente... De ese método de castigo. Todavía en nuestra cultura física se dice clase de deporte en la escuela. Aún realmente, siendo honesto, se ha hecho mucho esfuerzo para que ese término de educación física, de deportes, se cambie a lo que es la asignatura de educación física. Pero a veces los mismos profesores tienen la culpa de que eso suceda realmente. Porque muchos dicen clases de deporte, profesores graduados de educación física. Yo lo he escuchado. Con la cultura nadie puede. Entonces, los profesores tienen que tener en cuenta que realmente la asignatura, si no ha alcanzado el peso que debe alcanzar, es muchas veces por culpa de ellos mismos. Muchas veces, muchos maestros los he visto, cuando estoy en mis investigaciones, voy a las escuelas a ver para poder hablar. Veo que los muchachos están en la cancha o en el espacio de trabajo y el maestro debajo de la mata sentado o haciendo un mandado. En frío. O haciendo otra cosa. Sí, eso lo hemos vivido. Lamentablemente se nos va el tiempo, pero ya tendremos otras conversaciones. Sí. Y mientras tanto, llamar a las autoridades a que tengan en cuenta este documento y a la necesidad de tener documentos de este tipo, ya sea ya sea cualquier otro, pero tiene que primar el criterio de la evaluación y el criterio de cómo preparar a un profesor de educación física más allá del momento del aula, porque las carreras se aprenden en la práctica, en el terreno, y eso lo vivimos en periodismo. Uno sale de la universidad, en mi caso de la UAS, y tienen que enseñarte periodismo cuando tú llegas a la sala de redacción. Y en educación física va por ahí. Es lo mismo, es lo mismo prácticamente. Entonces, ojalá que nuestro amigo Alberto, aunque ellos están más metidos en cuestiones de juegos escolares, esas cosas, pero hay un espacio, porque la clase de educación física es necesaria, porque de ahí es que van a surgir entonces las habilidades, las competencias, para que el muchacho pueda hacer... No, y que cumpla su rol la educación física en la creación integral de ciudadanos. Exactamente. Así seguimos con Revista Deportiva.